gran expansión de Lyra. Hace aproximadamente 1.000.000 de años terrestres, una fuerza invasora reptil atacaba la zona de Vega, a los planetas Avalon y Lyra. La civilización que habitaba en estos planetas era muy pacífica y no tenían cómo defenderse. Quienes pudieron salvarse huyeron en pequeños grupos y se diseminaron por este sector de la galaxia. En ese momento, incontables mundos fueron sembrados por humanos. A esto se le conoce como la Gran Expansión de Lyra. La fuerza invasora estaba coordinada por el Consejo de Orión, quien había sido creado por los Alfa Dracones, o también conocidos como los Reptiles Supremos. El Consejo era una alianza de razas principalmente del tipo sauroides. Los reptiles continuaron cazando a la especie hasta llevarla casi al borde de la extinción, dejando a la población de algunos planetas tan bajas como de solo 5 habitantes, aterrados y escondidos en una cueva. Muchísimas civilizaciones fueron entonces exterminadas. Diversas razas empezaron a unirse para poder hacer frente a la invasión reptil y por la necesidad de sobrevivir. Hace aproximadamente 900.000 años terrestres nació la Federación de Planetas Unidos, surgiendo como la necesidad de cooperar y de formar una alianza para protegerse mutuamente. Hace unos 40.000 años, durante aquella intensa batalla, un pequeño grupo de lirianos buscaba refugio. A las afueras de la galaxia, en el espacio profundo, encontraron un sistema solar muy peculiar con 13 planetas orbitando, poco común en la galaxia. Algunos de estos planetas ya estaban habitados por otras especies de civilizaciones primitivas en estado de desarrollo. Aún así, se instalaron en ellos y durante muchos años coexistieron en paz. Uno de estos planetas era la Tierra. El origen del ser humano. Contexto. Nuestro sistema solar era algo distinto. Los planetas se encontraban más cerca unos de otros, debido a que la dinámica energética y gravitatoria era diferente por la presencia de Tiamat, un planeta que hoy no está. Contaba con 13 planetas orbitando nuestra estrella el Sol. Los planetas, partiendo de los más cercanos al Sol a los más lejanos, eran Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Tiamat, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, Ojalu, Haumea y Makemake. Todos los planetas albergaban vida compleja, ya sea en el mismo planeta, en sus lunas o en ambas. Para la Federación se aceptan 13 planetas como tal, ya que lo que determina si un objeto es o no un planeta es que tiene o debe cumplir cualidades o características diferentes para uno u otro. En el caso de Venus y la Tierra, estaban habitados por muchas razas antropomorfas similares a la liriana. De ahí los restos que los arqueólogos llaman los antecesores del humano moderno. Es más conocido el Neandertal, pero había más como el Homo erectus y el Homo habilis, entre otros. En el caso del Neandertal, no eran como se nos ha descrito, pues tenía una sociedad altamente evolucionada hacia lo espiritual y la armonía con la naturaleza. Si bien no estaba muy desarrollado tecnológicamente, espiritualmente sí, muy amoroso con los suyos, con los animales y las plantas. Tiamat era un planeta de gran tamaño, con un alto porcentaje de agua, alrededor del 90% de la superficie, y con pequeñas islas.
Estaba habitado por un sinnúmero de seres acuáticos, algunos con base siriana, con inteligencia y desarrollo cultural muy avanzado. Hoy en día no quedan registros de su cultura o de su grado de avance, ya que todo fue destruido. La raza más avanzada en el sistema solar en aquellos tiempos eran los Caristos, habitantes de Júpiter y sus lunas. Aún hoy se encuentran ahí. El resto de nuestro sistema solar estaba habitado como hoy por infinidad de especies mayormente relacionadas con la palabra animales, sin algún grado de evolución cultural. Toda la biología en el sistema solar se encontraba en quinta densidad, incluyendo también a la Tierra, exceptuando los Caristos, que se encontraban y se encuentran en sexta densidad. Para ese entonces, la Tierra también era un mundo muy distinto a como lo conocemos hoy. Se vivía como describe Tolkien en El Señor de los Anillos y El Hobbit. La superficie estaba cubierta de extensos bosques, vastas distancias en planicies. Había pocos mares y muchos lagos. Se podía caminar alrededor del mundo, aunque se tardara años. Todas esas tierras lejanas, llenas de misterios y llenas de memorias, ahora están cubiertas de agua. La Tierra tenía 5 continentes más, hoy sumergidos bajo el agua: Apalachia, Fennoscandia, Oceana, Tirania y Beringia. Si mirabas al cielo, podías ver a Tiamat, el planeta acuático. Se veía tan grande como hoy se ve la luna. Le llamaban la luna. Los anillos de Saturno se podían ver en la distancia, tan cerca que eran observables a simple vista sin necesidad de nada, solo con el ojo humano. Había también hielo en los polos, pero mucho menos, ya que la Tierra contenía menos porcentaje de agua. Además, los polos se encontraban en puntos distintos. El polo sur estaba en la posición donde hoy se encuentra Australia, a esa latitud. Eso significa que lo que hoy es la Antártida estaba en lugares sin hielo, y ahí es por donde ese continente contiene tantos vestigios arqueológicos de antiguas civilizaciones. Los polos han cambiado su posición incontables veces en la historia de la Tierra, al igual que sus habitantes. Millones de civilizaciones han nacido en este planeta, y crecido, florecido y desaparecido, todas avanzadas, todas con personas sabias, muchas interestelares, en un eterno ciclo. Hoy, todas ellas están enterradas en las arenas del tiempo. Homo sapiens igual lirianos. Entonces, hace 40.000 años, nuestra galaxia continuaba amenazada por el Consejo de Orión. La raza liriana estaba siendo duramente perseguida. El objetivo reptil era el dominio y control de la especie con fines de explotación, ya sea como el uso de esclavos para el trabajo o como materia prima. La raza liriana era entonces tomada claramente como inferior por los miembros reptiloides del Consejo, viéndola como poco más que ganado. Mientras tanto, la Federación de Planetas Unidos reunía fuerzas y hacía frente a la amenaza reptil. En ese momento, la sangrienta caza que estaban coordinando los miembros del Consejo estaba llevando a muchas civilizaciones al borde de la extinción. De una forma u otra, en este periodo de la historia, todas las razas se encontraban bajo el azote del Consejo de Orión. En aquel transcurso de tiempo, también pequeños grupos de lirianos habían conseguido llegar al cúmulo de las Pléyades M45 y establecerse en varios de sus sistemas solares y planetas. Se habían instalado mayormente bajo tierra, por temor a ser descubiertos, y durante muchos años su expansión y desarrollo cultural fue realmente muy limitado, centrándose principalmente en esconderse y prepararse para la defensa. De igual manera, en nuestro sistema solar se respiraba un clima similar. Los primeros humanos procedentes de Lira se habían instalado principalmente en Venus y en la Tierra. Presentaban una sociedad holística avanzada, con puertos espaciales,
eran una civilización claramente interestelar. En la Tierra, aterrizaron en el continente de Apalachia, hoy norte del Océano Atlántico. Buscaron refugio bajo tierra, en cavernas profundas. Desde su llegada allí, convivieron e interactuaron durante mucho tiempo con las razas antropomorfas autóctonas. Pero los lirianos estaban realmente perdidos, atemorizados y desesperados. Su nave había sido desactivada y los había dejado en la Tierra casi sin equipo. Construyeron observatorios como Stonehenge, con el objetivo de fijar su posición en los mapas estelares. Querían saber dónde se encontraban, cuál era su posición exacta en el cuadrante espacial. Les llevó años, pero finalmente lograron encontrar su ubicación. Ya sintiéndose cercanos al exterminio y en total desesperación, dejaron mensajes, auténticos mapas estelares camuflados en pinturas rupestres, como escenas de caza, intentando plasmar su historia, por si algún día alguien los encontraba y comprendía sus mensajes. La invasión reptil. En nuestra galaxia, la Federación de Planetas Unidos estaba dando sus frutos, y gracias a la unión y fuerza de sus miembros se estaba poco a poco recuperando el equilibrio en muchos sistemas solares y planetas. En Pléyades se respiraba un ambiente de paz, y poco tiempo después surgiría el Consejo de Alcione, hoy el consejo de todas las razas pleyadianas. Aún así, los del Consejo de Orión no se rendían y continuaban su acalorada cacería. Poco tiempo después de la llegada de los primeros lirianos a la Tierra, llegaba en su persecución el primer gran grupo de reptiles, los Usungal. El objetivo era encontrar y dar caza a los lirianos. Los reptiles también se instalaron en el continente de Apalachia, creando allí su primera base o colonia en la Tierra. Pero no solo se instalaron en nuestro planeta, sino también en otros planetas de nuestro sistema solar, incluyendo algunas islas de Tiamat y en Marte, a pesar de que en este ya había una colonia de mantis separatistas del Consejo de Ojalum. No dándose por satisfechos, intentaron colonizar las lunas de Júpiter, pero se encontraron con una sorpresa, los caristos, que les frenaron el paso y no les quedó más remedio que retroceder. Desde su llegada a nuestro planeta, los reptiles atacaron a la población liriana hasta tal punto que hubo un momento en que la especie quedó reducida a solo 8 mujeres. No fueron los únicos reptiles que vinieron, después llegaron más. Hace unos 20.000 años llegó una segunda oleada de reptiles, entre ellos dracos y alfa draco. Los reptiles fueron creando colonias en la Tierra y expandiéndose por la superficie hasta llegar a formar una civilización planetaria entera, la Atlántida. Contaba con grandes ciudades en muchas zonas del planeta, fuerzas espaciales y extensas minas, donde los lirianos eran usados como esclavos, forzados a extraer minerales y oro. Aunque las diferentes razas sauroides estaban al mando, en los asentamientos había otras razas o colonias, bajo el permiso y cooperación del gobierno de la Atlántida, haciendo de esta una civilización de muchas razas y multicultural. En el transcurso de ese tiempo, algunos lirianos habían podido escapar de la opresión de los reptiles y habían huido al continente de Oceana. Poco tiempo después, llegaban ahí también algunas razas lirianas provenientes del cúmulo de las Pléyades, con el principal objetivo de ayudar. La colonia o base de Oceana se fue extendiendo, formando toda una civilización, Lemuria. Una civilización compuesta por lirianos separatistas de la Atlántida y con intención de convertirse en resistencia, hacer frente a la tiranía de los reptiles y liberar a los esclavos. Su sociedad era holística escalonada matriarcal, como es común entre las razas lirianas y con influencia de otras razas pleyadianas
como la Solatiana, Taigetiana y más tarde también la raza Engan, todos presentes allí. La ciudad capital era Mu. El desarrollo rápido de Lemuria y la alta tecnología de la que llegaron a disponer los lemurianos los llevó a convertirse en rivales importantes para la hegemonía de la Atlántida. Hace ahora aproximadamente unos 15.000 años, la Atlántida se encontraba en pleno esplendor, floreciendo por todo el planeta y convirtiéndose en una civilización de gran influencia planetaria. En este momento, Atlántida y Lemuria se convirtieron en los dos grandes oeste y occidente, y claramente en eterna lucha. Adán y Eva y el control mental. Los reptiles empezaron a experimentar con sus esclavos de la raza liniana. El objetivo era volverlos más sumisos y complacientes, evitar las revueltas y otros posibles problemas derivados de la opresión. Uno de los campos de concentración más grandes, donde se puso en marcha uno de los experimentos genéticos más importantes, fue en lo que hoy es el área de Turquía, donde los lirianos fueron conducidos a vivir en ciudades subterráneas, bajo el control de los reptiles y bajo la premisa que era así como se debía vivir. Estos campos de concentración figuran en el Antiguo Testamento como el paraíso o el jardín del Edén. Los controladores intentaron modificar a los lirianos en laboratorio, intentando suprimir genes y modificar el ADN, pero no les funcionó como esperaban. Los lirianos tenían una gran conexión con la fuente y todos los cambios producidos en laboratorio volvían a su origen. Como no conseguían que los cambios fueran permanentes, los reptiles en la Atlántida decidieron llevar la transformación genética a nivel de control mental. Al no poderse lograr con un tubo de ensayo en laboratorio, empezaron a usar dicho control mental, junto al aislamiento de percepción, para guiar a los humanos esclavos a alterar su propio ADN usando un sistema de creencias. En algunas ocasiones, los bebés eran separados de las madres al nacer y eran entregados a otros adultos elegidos, como maestros que los criaban y los adoctrinaban desde el nacimiento, con enseñanza reptil, inculcándoles otros valores, otras ideas, obligándoles a reprimir sus cualidades de inteligencia superior y su conexión con el campo etérico. Es decir, hacerlos dependientes a ellos, a sus creadores, como dioses, para que los humanos lirianos no pudieran oponerse a la explotación. El objetivo era el mismo: alejarlos de su conexión con la fuente y guiarlos a modificar su propio ADN. Poco a poco, las mentes de los niños cambiaban y suprimían las partes o cualidades que los controladores no querían, reforzando que no recordaran qué son, ni quiénes eran, a la vez que buscaban cualidades como la obediencia y el bajo intelecto. Esto último era esencial. Es decir, los limitaban mentalmente para que creyeran en un mundo determinista y materialista, para que no se dieran cuenta que tienen las mismas capacidades de creación que sus opresores. En muchas ocasiones, los adultos eran sacrificados, dejando solo a los niños para iniciar un nuevo grupo. El Edén era un sitio controlado por la Atlántida, en donde podían ver cómo se desarrollaba su nueva raza creada artificialmente. Cuando no funcionaba, la retiraban y ponían a otra. Para todo ello, era de vital importancia que los controladores no se dejaran ver, para mantener una ilusión de libertad en las mentes de los esclavos, haciéndoles creer que estaban solos en el universo y que debían obedecer a los dioses, consiguiendo así que colaboren por su propia voluntad, tal y como lo hacen hoy, permitiéndoles un grado de evolución controlada y supervisada por ellos, con tecnología muy básica, la mínima para funcionar. También como hoy, los reptiles fueron perfeccionando el control mental hasta crear con los lirianos una nueva raza, Adán,
o raza adámica, una raza hoy conocida como el humano moderno, instaurando un sistema de creencias e ideas según sus intereses de lo que era posible y no posible, una guía de la historia y de la razón de la existencia. De todo esto nacieron después las tablillas sumerias, la madre de la Biblia, y ahora nuestra ciencia moderna, la base de la sociedad humana. Pero por el otro lado, y en los mismos tiempos, estaba Lemuria, formada por lirianos que habían escapado de la opresión de los reptiles. Los controladores no habían conseguido reprimir su intelecto y memorias. Ellos se sabían libres, y por eso habían escapado de la Atlántida. Ellos eran las Evas. Lemuria se desarrollaba con ayuda de sociedades interestelares matriarcales, como la Taygetiana y más tarde las Engan y la Solatiana. Esa fue la serpiente. Las Evas, que albergaban tanto hombres como mujeres de la raza liriana, fueron empoderados con el conocimiento universal, igual el fruto prohibido. Adanes y Evas eran la misma raza, la única diferencia era la mente. Una de las facciones de la Atlántida se encontraba en lo que hoy es Egipto. Como hemos dicho anteriormente, la civilización atlante era completa y cosmopolita. La Esfinge fue construida por ellos, tiene más de 12.000 años y es anterior a las pirámides de Giza. Las pirámides no se construyeron hasta muchos años más. La Esfinge era un símbolo de poder. También hace referencia a la introducción de la agricultura en el Valle del Nilo. Había 2 esfinges, una al lado de la otra, pero una acabó destruida. Se desconoce el por qué y por quién. Los leones simbolizan Egipto. 2 leones representan el Bajo Egipto y el Alto Egipto. Las esfinges estaban una junto a la otra, como aún se muestra hoy en día 2 leones lado a lado en una puerta. La cabeza de mujer representa la constelación de Virgo, donde empieza el año nuevo egipcio, en el mes de septiembre, que coincide con las lluvias y el crecimiento del Nilo, y el comienzo de la época de siembra. Es por eso que la esfinge mira al este, donde sale el sol, y el cuerpo de león representa a Leo, el último signo del zodíaco egipcio, terminación del año. En el antiguo Egipto se representaba a la mujer como una serpiente, y se repite por otros lugares del mundo, China, Japón, y ejemplos en algunas leyendas de Mesoamérica. Génesis significa los genes de la diosa Isis. Los antiguos reptiles usaron a la serpiente como símbolo de la mujer, por su similitud también con la espiral del ADN. La serpiente simboliza muchas cosas, pero no reptilianas. También es o representa la sabiduría, por eso se usa en el caduceo de Hermes como símbolo de medicina, como representando el ADN. También representa nave espacial que sale del sol y contiene sabiduría. Por ejemplo, la serpiente emplumada representa una nave en vuelo atmosférico. Adán representa a la raza humana adámica. Los Adanes eran los esclavos de los reptiles, toda una raza creada por ellos por alteración perceptual, no por genética. Eva representa a la raza anterior a los Adanes. Eva, al igual que Adán, no era una mujer, sino una raza que contenía, como es normal, tanto hombres como mujeres. Las Evas, raza entera, fueron tentadas por el conocimiento de sus hermanas estelares, matriarcado de civilización holística, principalmente de Taygeta. El conocimiento representa aquí el fruto prohibido, que no deben tener los que viven bajo el Cabal, bajo la Atlántida, bajo los controladores, porque se les escapan de control y se revierten en contra, como pasó con las Evas fundadoras de Lemuria. Entonces lo estelar matriarcado aquí representa a la serpiente. Le da el conocimiento prohibido a las Evas, que en sí saldrán después a liberar a los oprimidos Adanes. Al fin y al cabo son parientes. Lemuria, igual femenino, igual Eva. Aún hoy en día se desprecia lo femenino, lo emocional, la integración con el amor, a favor de la lógica masculina, aislada sin integración con el otro lado, el lado emocional. Al grado que las mujeres con poder
actúan o deben actuar como hombres y no como mujeres femeninas empoderadas, concepto inexistente en la Tierra, lo que equivale a sociedad matriarcal, en donde se integra todo, también el lado masculino. La rebelión del Edén. La primera batalla antigua se originó por la ayuda que las Evas decidieron darle a la nueva raza adámica de los reptiles en la Atlántida. Ellas entraron a las zonas donde los tenían guardados y los liberaron, causando así una batalla o salida en masa, huyendo hacia Asia y Europa principalmente. Cabe decir algo interesante, fueron las mujeres las más receptivas a esa clase de información y apoyo. Entraron de manera furtiva en las zonas custodiadas o con fronteras mal custodiadas, consideradas granjas humanas. Se movieron en forma de guerra o de guerrillas o como ninjas, abriendo laboratorios o dejando salir personas de ahí. En el caso de la Atlántida, en las bases e instalaciones hoy en la zona de Bermudas. En la zona de Capadocia fue una infiltración más estratégica, en donde entraron las Evas y formaron lazos y acuerdos de cooperación, así como rutas de escape para ellos. Esto después de explicarles la situación en la que vivían. Como ha sido explicado antes, las Evas con conocimiento, serpientes, ADN, mujer, entraron al jardín del Edén a corromper a Adán, notando que están ambos desnudos, es decir, lo desnudo representa la falta de conocimiento. Con el tiempo, se diluyeron en pueblos por todo el mundo, coexistieron con la Atlántida que en sí estaba muy enojada. Se mezclaron las Evas y los Adanes para crear una nueva raza, o la raza moderna, que hablando desde un punto de vista de historia aceptada, sería el Homo sapiens, desplazando a la población indígena que ya estaba en la Tierra, la Neandertal, una especie protoliviana que estaba habitando Europa, especialmente del este, Asia y África, siendo que el lugar más habitado del Neandertal estaba en el área de Busegui, Rumanía, cerca de Turquía. El movimiento de Homo sapiens fue directamente hacia allá. Los Neandertal no eran primitivos sin cerebro como los pintan, sino que eran seres avanzados mentalmente, con mucha conexión hacia lo espiritual y hacia la naturaleza, sociedad preindustrial sí, pero emocionalmente conectados por la tierra y en paz con ella y entre las otras tribus, ya que contaban con una clara capacidad empática, muy por encima de la humana. Se escondieron y aislaron de todo lo que tenía que ver con la Atlántida. Se dispersaron por casi todo el mundo, en forma de nómadas, pasando o caminando por grandes zonas boscosas y de grandes llanuras, hoy bajo las aguas de los océanos y mares, al mismo tiempo que muchos se dispersaron y formaron sus tribus, colonias o pequeños núcleos de población, inclusive pequeñas civilizaciones. Continuó una lucha grande entre los más adelantados lemurianos contra la Atlántida, en gran parte detonando ese conflicto por los recientes y ya no tan recientes operaciones de rescate en donde liberaron a sus esclavos. Hay que tomar en cuenta que estos acontecimientos tomaron varios siglos en desarrollarse y en ganar energía o en escalar al espacio, ya que habían razas interestelares apoyando a cada uno de los bandos, los mayormente reptiles y aliados respaldando a la Atlántida, los mayormente livianos respaldando a Lemuria, acabando en una guerra altamente tecnológica en toda esta zona del sistema solar. Esto explica los rastros de radiación y las zonas destruidas en la Tierra, que aún hoy en día se conectan con explosiones nucleares como única explicación. Hay claras zonas en la India que continúan radiados por bombas de hace miles de años. Aún se nota también rastros y eyecta de explosión. Las evidencias de explosiones nucleares antiguas no son fáciles de esconder.
La batalla de Tiamat. Tiamat era un planeta mayormente de agua. Se sabe que los reptiles que venían en persecución de los lidianos habían puesto una estación fantasma o señuelo en Tiamat para desviar la atención. Y les funcionó, porque la Federación atacó esa base, que emulaba ser grande. Esto para confundir a la Federación y hacerla pensar que estaban ahí, cuando en realidad estaban en Marte y en la Tierra. Ocasionaron la desestabilización del planeta entero. Esto porque al ser planeta casi enteramente cubierto de agua, las grandes explosiones crearon ondas de choque que cubrieron al planeta entero, rebotaron contra sí mismas al dar la vuelta en el planeta, creando un efecto de masa que acabó desintegrando al mismo planeta, como un efecto péndulo que va cobrando más y más energía hasta que tira el metrónomo. En ese momento, Tiamat tenía un sinnúmero de seres acuáticos, algunos de base siriana, con inteligencia avanzada. No quedan registros de su cultura o de su grado de avance, ya que todo fue destruido. La palabra desastre proviene de desastro, o la destrucción de un astro. Destrucción de Tiamat, desastre. Entonces, en vez de irse disipando la energía, produjo que se desgarrara el planeta mismo, desintegrándose en muchos pedazos, que hoy día son el cinturón de asteroides. Pueden inclusive revisar que oficialmente la composición de la mayor parte del cinturón de asteroides está compuesto por hielo o trozos de hielo sucio, con tierra o rocas pegadas. Desde el punto de vista de densidades bajas como 3D, 4D, 5D y 6D, el espacio es un vacío, y en el vacío no hay transmisión de calor. Entonces, la temperatura de un objeto se queda como tal. Sin embargo, desde el punto de vista de densidades altas, el espacio no es un vacío, es un fluido o líquido, agua de alta frecuencia, en forma de energía potencial, que fluye como las mismas leyes que rigen los fluidos, exactamente dinámica de fluidos. Por eso se dice que es agua, pero también se puede describir como energía potencial, con flujos y corrientes internos, que es la gravedad. Entonces, como Tiamat era un planeta de mar bastante grande, su agua flotó en el espacio por algún tiempo. Algunos años, tal vez décadas a lo más, hasta que mucha de esa agua quedó atrapada por la gravedad terrestre y la de Venus también, un poco más tarde. Entró a ambos planetas como agua, cayendo desde el cielo en cantidades torrenciales, creando el diluvio universal, del que hablan virtualmente todas las culturas que tengan registros antiguos en la Tierra, ahogando y destruyendo casi toda la superficie de la Tierra y de Venus, y toda civilización que hubiera ahí. Entonces, al entrar tanta masa de agua al planeta Tierra, cambia por completo las delicadas dinámicas tanto geológicas como energéticas del propio planeta, porque es como un dínamo o generador electromagnético. Este cambio, además del cataclismo, ocasionó un deslizamiento o movimiento de los polos, creando así una inversión de polaridades planetarias, con sus subsecuentes consecuencias devastadoras para toda la vida e inclusive para la forma del mismo terreno. Esto acabó por terminar con la mayor parte de la biología en la Tierra. Sin embargo, las evidencias son consistentes. Al parecer, aún en estos casos, hubo muchos humanos que sobrevivieron. El número exacto no es muy claro, porque en algunos escritos se habla de solo 8 hembras y un número imposible de determinar de machos. Esto se sabe porque se puede ver en el ADN mitocondrial que solo transmite la mamá. Cuando se inundó la Tierra, los habitantes de la civilización de la Atlántida huyeron de las aguas hacia las tierras altas de Escocia e Irlanda, como la serie Highlander.
De ahí viene el nombre de las tierras altas, que si las observan no son muy altas hoy no, pero en aquel entonces lo era, en el grado de quedar como islas. Es en este momento en donde la civilización moderna empezó a emanar o a surgir de este. Irlanda es el lugar del comienzo de la civilización moderna, no es China ni África. De ahí emigraron a otros puntos como Escandinavia y Egipto. Por eso, los antiguos reyes tenían los cráneos alargados y cabellos rojos, como irlandeses, porque lo eran. Las bases de la Federación en Giza se perdieron durante el diluvio, y resurgió ahí de nuevo lo que hoy se llama civilización egipcia predinástica y luego las dinastías o Egipto clásico. Muchas ciudades en todo el mundo fueron abandonadas. Es fácil ver que se van de la noche a la mañana si se tiene en cuenta que tienen raíces estelares y capacidad interestelar. Se fueron por el mismo colapso de la civilización atlante, como resultado de las guerras de Tiamat contra la Federación. La explosión de Tiamat devastó la superficie de Marte y hasta el día de hoy es un desierto con parches de zonas verdes, con poca agua superficial y todo lleno de restos de bases y de civilizaciones planetarias, regadas por todo el planeta, lleno de chatarra, edificios en ruinas y restos de naves y estructuras por todas partes. Hoy, las bases de ahí son casi exclusivamente instalaciones del tipo bajo tierra. Venus también resultó devastado por haber atraído con su gravedad las aguas de Tiamat. Por la misma razón, los demás planetas y su posición en el sistema solar, con sus subsecuentes consecuencias catastróficas para todos, incluyendo cambios de polaridad y extinción en masa de todo lo vivo. Ya existía asentamiento de razas intraterrenas. El nacimiento de la raza agartiana específicamente se dio cuando los lemurianos huyeron de la inundación hacia la tierra interna. El ejemplo más conocido sobre esto es la población intraterrena de la región del monte Shasta, claramente descendiente de Lemuria. En cuanto a otras razas, se sabe que aquí estaban, pero no queda mucho detalle. Por algo se van, para no ser vistos, no ser comprendidos y esconderse de razas que se pueden ver como invasivas, lleven banderas regresivas o positivas, lejos de los ojos de naves de exploración de otros mundos como la de Taygeta. De esto precisamente nace el concepto del ojo de Horus, porque desde entonces los extraterrestres de la raza que sea miran desde el cielo y observan como un científico observa un hormiguero. El Cabal utiliza el ojo de Horus como símbolo de poder sobre la población humana. El símbolo no les pertenece. Justo después de eso, se crearon las Arcas de la Alianza, de diseño taygetiano. Son en sí multipropósito, comunicaciones, guarda de ADN planetario, portales pequeños y armas de destrucción masiva, entre otras cosas. Son tres, una no funcional que se encuentra en el Pentágono, la otra en la base rusa del Polo Sur y la tercera en la nave Toleka bajo la custodia de la reina Alenim de Temer. La Luna era una de las naves esféricas de la Federación y de los Andromedanos, bases principales desde donde operaban naves de la Federación, como hoy en día lo hace la Viera, que también es andromedana, solo que al ser más pequeña, es tipo punta de flecha y no esférica. Durante la batalla de Tiamat, fue por lógica un blanco estratégico principal, recibió múltiples impactos de diferentes clases de armas, incluyendo nucleares ionizantes, lo que la volvió demasiado difícil de reparar y de limpiar. El costo en vidas durante eso fue muy grande también. Como la Luna es grande, es habitable por áreas, pero siempre recordando que es una estructura 100% artificial, como capas de cebolla, es decir, cubierta esférica dentro de otra y de otra, hasta llegar al núcleo, en donde están los reactores principales. Hay otros pequeños más cerca de la superficie, pero ya no sirven desde hace tiempo. Después del desastre de Tiamat, los reptiles y aliados quedaron muy debilitados, pero la Federación también. Fue entonces, bajo desesperación, que la misma Federación colocó la Luna,
activando la matriz 3D, que funciona como una malla o cárcel etérica con el objetivo de contener el problema. La Tierra era originalmente de la quinta densidad, y lo que provocaron los reactores de la Luna fue comprimir la materia hasta la tercera densidad. Es decir, lo que hace la Luna es controlar la frecuencia de inmersión toroidal a la que se encuentra la Tierra. Al controlar la frecuencia del toroide, controla las frecuencias o ciclos por segundo de toda la materia que se encuentra dentro. En este caso, la Tierra y todo lo que contiene. Este límite etérico es el que conocemos como bandas Van Allen. Lo que vemos ahora como luna o superficie lunar es solo un holograma proyectado desde la misma nave. Así que es la luna puesta por la Federación hace aproximadamente 12.500 años lo que mantiene a la Tierra en un 3D artificial. La creación del cabal. Aunque el bien y el mal son relativos, no dudo que la Federación misma haya puesto o maquinado la entrada del mal a la Tierra a propósito, con el único fin de aumentar el nivel de dificultad de la vida. Pero en sí, dentro de lo que nosotros aquí sabemos, se creó el cabal o atonismo por el año 1330 a.C., en el momento en que Nefertiti tomó el control de Egipto y del rey Akenatón, que era su títere. Empezó a imponer un monoteísmo totalitario, yendo en contra de los principios de tolerancia y variedad de creencias que Egipto tenía en aquel entonces, por influencia directa de haber sido Giza un puerto estelar de la Federación. En ese entonces se armó un gran revuelo en Egipto, con algunos miembros de la población siguiendo a Nefertiti y los otros más conservadores siguiendo dispersos y desordenados a los sacerdotes que sostenían el politeísmo del antiguo Egipto. El lado disperso perdía el control sobre el lado militarizado, impuesto por Nefertiti, hasta la llegada en nave de una persona no humana, de género femenino, que se identificó ante el pueblo de Egipto como Ishtar misma, la diosa fundadora de Egipto. Su presencia unió al pueblo de Egipto en contra de Nefertiti y Akenatón y su lado militarizado, siendo vasta mayoría para expulsarlos de ahí. Naciendo la historia bíblica del Éxodo y los 12 pueblos de Israel que siguieron a Moisés a través del desierto. Moisés igual a Akenatón. 12 pueblos de Israel igual el pueblo egipcio que decidió adoptar y apoyar a Nefertiti y Akenatón. Posteriormente, Roma fue fundada por inmigrantes de varias partes, pero con la guía principal del llamado pueblo hebreo, salido de Egipto durante el Éxodo, siguiendo a Akenatón y Nefertiti. Ellos mismos viajaron hasta donde hoy es Roma, entre otros lugares, y donde llegaron esos pueblos hebreos que no eran otra cosa más que los seguidores de su monoteísmo, expulsados de Egipto por la reina Meritaten, información ampliamente suprimida. Roma nunca cayó, solo cambió de nombre. Hoy se llama Vaticano y el César, Papa. Jesuitas igual Illuminati. Trabajan a través de los masones y no creen en las mismas religiones, no ocupan dinero y saben que la política es una pantomima. Usan oro para sus transacciones. Las personas en estos niveles se sienten superiores al resto, sin empatía ante los zombies, escoria o retardados, que es como se refieren a la población en general. Creen en el karma y la ley de causa y efecto, hacen cosas buenas para equilibrar energías. Por eso, millonarios filántropos hacen cosas por la humanidad. Son capaces de crear guerras y pandemias. No tienen remordimientos ni culpa en absoluto.